Para todos, para todas. Yo voy a prescindir de la presentación. Tengo ahora una propuesta emergente, porque se han dicho varias cosas muy pertinentes, muy importantes, y yo como estoy cerrando esta actividad, me va a ser muy fácil hacer un poco de síntesis y proponer algunos planteamientos nuevos. Voy a empezar también dando las gracias, porque me parece que mi presencia en este debate de esta mañana tiene varios artífices. Uno es el profesor González, al cual estoy muy agradecido por invitarme. También al rector de mi universidad, el profesor Ramón Antonio Galindo, porque yo vengo de una universidad que está comprometida con la transformación de este país. Nosotros estamos realmente muy entusiasmados con este debate de la transformación universitaria, puesto que la sentimos y la vivimos. Estamos tratando de promoverla a sus últimas consecuencias, con todos los obstáculos y todos los problemas que supone la evaluación de una institución en términos de su praxis actual y poder superar todos los escollos que tenemos para convertirnos en una entidad al servicio público, al servicio del interés público. Entonces, yo voy a empezar un poquito evocando mi formación como marxista viejo, profesor Bigot. Le doy las gracias más sinceras por haberme llamado muy joven. Sí, realmente no soy tan joven. Yo vengo desde el punto de vista de la formación política de la ultraizquierda, profesor. De manera que no milité en el Partido Comunista. Vengo de otra de las organizaciones, digamos, que abrazamos en un momento determinado la lucha armada y estuvimos alborotando el país en un momento determinado y participamos en luchas, ¿verdad?, muy severas, pues, por la Revolución Venezolana. Y voy a apelar, pues, a esa formación, que en cierto modo es un poquito ortodoxa, pero voy a empezar haciendo una caracterización de lo que es lo que se ha dado por llamar cultura moderna. Y quisiera empezar por mencionar las enseñanzas de Marx, que nos enseñó una idea que para mí es fundamental y que quiero traer a colación como entrada. Primero que hablar de la universidad, hablar de la educación, implica hablar de instituciones que tienen por objetivo la formación de ciudadanos. Voy a arrancar de allí mi disertación, que pretende ser breve, no me voy a encadenar, pero voy a arrancar de ahí, del concepto de ciudadanía que conlleva la formación en el sistema de educación, cualquiera que éste sea. En el caso de Venezuela, estamos en un momento de crisis, en el buen sentido de la palabra, porque estamos tratando, ¿verdad?, de adoptar un nuevo concepto de ciudadanía y queremos que nuestro sistema educativo contribuya a la formación de un sujeto social, de un actor social protagonista, un actor social creador, constructor de su realidad. Esta idea, muy marxista, por cierto, indica de que el ser humano real y concreto es hacedor de historia, ¿verdad? Es el constructor del entorno en el cual él se desarrolla. Esta idea es muy importante, por cuanto le da el carácter de protagonista al ser social. Y resulta que ese es el desvelo de la educación bolivariana: formar protagonistas, hacedores de historia, constructores, ¿verdad?, de un país, ¿verdad?, basado en los principios que nos propone la Constitución de la República Bolivariana, que es ese hacedor de historia, protagonista, corresponsable de la acción del Estado, organizado, ¿verdad?, en sus entornos vecinales y productivos, un ser humano realmente cuya praxis sea una praxis transformacional. Entonces quisiera comenzar por allí. Pero resulta que ese no era el ideal de la institución educativa moderna.
El ideal de la institución educativa moderna, la universidad denominada clásica, ese centro de enseñanza académica, donde la excelencia, la búsqueda de la excelencia era otra, ¿no? Era, en vez de plantear ese ser protagonista, ¿no?, se planteaba un ser que fuese capaz de seguir instrucciones, un ser humano que fuese capaz de aceptar el poder como una realidad opresiva, una realidad superior a sus fuerzas, un ser humano vigilado. Y voy a citar aquí Víctor a Foucault con ese extraordinario texto que es Vigilar y Castigar. Una institución moderna trataba de fomentar cuerpos dóciles, es decir, sujetos sociales que no ejercieran su protagonismo, sino que su principal atributo fuera la docilidad, el acatamiento, el seguimiento de instrucciones, es decir, un ser humano capaz, ¿verdad?, de insertarse en la producción de manera obediente y sumisa. Y como Víctor también citó la categoría gramsciana de intelectual orgánico, la institución educativa moderna buscaba formar, ¿verdad?, ciudadanos orgánicos, ¿verdad?, al orden civilizatorio moderno capitalista. Entonces, si nosotros olvidamos esta referencia, creo que el debate no puede avanzar. Hay dos conceptos de ciudadanía ahí involucrados y hay unas instituciones, ¿verdad?, que propugnan el avenimiento de un ciudadano con una u otras características. La institución moderna es el ciudadano sumiso, ¿verdad?, herramienta para la producción, asalariado, ¿verdad?, dócil, y la educación bolivariana, en el caso de la educación que me ocupa esta mañana, protagonista, revolucionario, transformador. Ahora, quisiera advertir ante los peligros de una simplificación, a lo mejor no buscada, ¿no?, de varios de los que me antecedieron. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, a simplificar las cosas y hablar de la universidad autónoma como si fuera un monolito, ¿verdad? Resulta que la universidad tradicional, yo me formé en una universidad autónoma, ¿verdad? Yo soy zuliano, estudié en la Universidad del Zulia, y la Universidad del Zulia como institución fue capaz de fundar intelectuales orgánicos, ¿verdad?, para el capitalismo, pero también fue capaz de formar, ¿verdad?, otro tipo de ciudadano con otro perfil, ¿verdad?, a pesar de los pesares, ¿verdad?, porque resulta que las instituciones de enseñanza son dinámicas. Es decir, los ciudadanos que la conforman, me encantó la imagen que usaste, Bigot, ¿verdad?, son todos diferentes, o por lo menos existe la presunción, ¿verdad?, de que pueden ser diferentes. Y cada quien, como tú dijiste, tiene su ideología, ¿verdad?, tiene su concepto del mundo, tiene sus tradiciones. Yo por lo menos observaba esta mañana, para ilustrar un poco eso, veo con mucho beneplácito, Gustavo, aquí en este recinto, la presencia de muchas matas de sábila. Dentro, ¿verdad?, porque yo soy mestizo guayú, soy nacido en Paraguaypoa, ¿no? La sábila previene contra la malignidad, contra los malos espíritus, contra las entidades, ¿verdad?, las entidades dañosas, ¿no?, de la praxis humana. Y veo con mucho beneplácito, Gustavo, que tienes este lugar pletórico de plantas de sábila, por lo cual me siento esta mañana muy protegido, gracias a Dios. Entonces, bueno, hablaba entonces que las universidades, las instituciones de enseñanza no son monolitos. De manera que, por ejemplo, a mí me parece muy importante reivindicar la presencia y alentar la praxis transformacional de muchos docentes y estudiantes que hacen vida en las universidades autónomas. Porque resulta que en esos entornos académicos, ¿verdad?, hay gente que también anima el cambio, hay gente también con una vocación
de servicio con una vocación transformacional que no debemos ni subestimar ni olvidar. Entonces, cuando hablemos de la universidad moderna y digamos que hay otra universidad distinta que le adversa, tenemos que decir que rasgos de la universidad moderna capitalista están presentes en nuestras universidades, presuntamente revolucionarias y transformadoras. Y por el contrario, rasgos de la universidad revolucionaria, crítica, participativa, revolucionaria, también residen en las instituciones, ¿verdad?, de manera un poco alegre, denominadas conservadoras, autónomas, en fin, le vamos colocando unos, como unos sellos, unas etiquetas, ¿verdad? Y debemos, en función del rigor del análisis concreto, de la situación concreta de los distintos centros de enseñanza, no dejar pasar esta realidad. Es decir, existen gérmenes transformacionales en la universidad moderna, como también existen gérmenes muy conservadores y hasta reaccionarios en la universidad denominada emergente o en la universidad transformacional. Entonces, bueno, ahora, ¿de qué ciudadano estamos hablando cuando hablamos del orden civilizatorio moderno, capitalista? Estamos hablando de un ser, ¿verdad?, de un ser que, aunque la universidad moderna acentúa los rasgos individuales que tiene la condición humana, en realidad es un ser complejo, es un ser que es al mismo tiempo individual y colectivo. Es decir, en nuestro análisis de lo que es el hombre y la mujer, ¿verdad?, que deseamos formar dentro de la universidad emergente, tenemos que pensar en un ciudadano, en un ser humano capaz de desarrollar todo lo que tiene de entidad individual, de manera potente, de manera efectiva y eficiente. Una persona con un intelecto poderoso, una persona con equilibrio emocional, una persona desde el punto de vista anatómico y fisiológico saludable. Y además, y esto lo agrego yo, a pesar de la declaración de mi formación marxista, una persona también con un patrimonio espiritual, trascendental, significativo. Entonces no podemos olvidar los educadores revolucionarios que tenemos el compromiso de conformar en el ciudadano que acude a nuestras aulas de clase, ¿verdad?, todo ese patrimonio, ¿verdad?, integral que constituye su ser individual. Pero, y ahí viene la otra parte, que es lo que desconoce o por lo menos trata de subestimar la institución educativa moderna, el hecho de que el ser humano es colectivo, ¿verdad? El ser humano tiene referencias porque pertenece a entornos, a su entorno familiar, ¿verdad?, a su entorno vecinal, a un entorno laboral, a un entorno o a varios entornos institucionales, políticos, en fin. El ser humano es simultáneamente, además de ser un individual, un ser colectivo. Y nosotros estamos tratando, los educadores bolivarianos, y que no implique esto una distorsión, de formar integralmente al individuo, en lo que tiene de individual y en lo que tiene de colectivo, porque a veces soslayamos lo individual, ¿verdad?, y pareciera que solamente nos interesa formar, ¿verdad?, vecinos, ¿verdad?, personas que activan en su consejo comunal, ¿verdad?, personas que activan en los partidos, organizaciones políticas, y en fin, y nos olvidamos, ¿verdad?, que en ese concepto ampliado, ¿verdad?, de excelencia, los aspectos individuales también son importantes y significativos. Entonces, para redondear esta idea, el ser humano es una entidad compleja, es singular y colectivo al mismo tiempo, es social, es biológico y es ecológico. Yo dejé de último lo ecológico porque Marx hablaba, pues recuerdo en el prólogo de la ideología alemana, hablaba del sentido, ¿verdad?, biológico y también el hecho de que el ser humano
es miembro de la especie Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, forma parte del ecosistema, de la ecología, con sus componentes bióticos y abióticos y todo eso que nos dicen en la escuela. Eso es sumamente importante. Lo que pasa es que el ser humano, en el ejercicio de una praxis, ¿verdad?, vamos a decir, poco ecológica, ha traído consigo desmanes al ecosistema que ya está bueno, debemos de ir subsanando en la medida de nuestras posibilidades. Ahora bien, la segunda idea que quiero desarrollar para entonces hacer una propuesta, traigo una propuesta de un concepto de academia donde se privilegia, como ya dije, lo individual. Entonces fíjense qué ocurre, qué cosa tan interesante ocurre. El profesor se considera una entidad individual, una persona investido de una autoridad académica que ejercita, ¿verdad?, cierta superioridad sobre el estudiante. Y el estudiante se asume desde el preescolar, yo iría más allá, desde el vientre de su madre casi, como un ser subordinado, como un ser, vamos a decir, que merece, que se hace acreedor, ¿verdad?, a la ilustración de las personas más sabias que él. Entonces, este tipo de acercamiento humano, ¿verdad?, es una distorsión, ¿verdad? Empobrece tanto la condición humana del docente como la condición humana del estudiante. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El docente es el mismo estudiante, a lo mejor con 50 años más, o con menos, pero es una persona que ha pasado por el mismo proceso por el que está pasando el estudiante, con sus mismas necesidades, sus mismas expectativas, sus mismos sueños, sus mismas ilusiones, pero más joven que él. Entonces, yo cuando ejercito la docencia en cualquier nivel, veo generalmente a los participantes como personas que son ontológicamente idénticas a mí. No me importa que sean más jóvenes o más viejos. Es el mismo profesor experimentando una vivencia en el presente que a lo mejor ya el docente, en este caso mi persona, ya la experimentó antes. Pero ese es un asunto que no debe ser subestimado. Es decir, el hecho de que dialécticamente, ¿verdad?, somos sujetos y objetos del hecho educativo. Y a veces, Víctor, a veces eso se nos olvida. Pareciera que los maestros somos solamente los sujetos, pero ¿cuánto aprendemos de los estudiantes? Yo por lo menos estoy en deuda infinita y eterna por todos los aprendizajes que he recibido desde mi pasado como alfabetizador guayú hasta ahora, pues, que ejerzo la docencia en otros niveles académicos de posgrado y de pregrado y de posgrado. Entonces, esa experiencia, ¿verdad?, implica un concepto ontológico que todo revolucionario debe tener pendiente, debe tener presente. Somos sujetos y objetos, no solamente de la educación, somos sujetos y objetos de la revolución. Y a veces eso se nos escapa y a veces eso lo olvidamos. Voy a señalar otra idea. La praxis social transformacional, un poquito lo que estaba diciendo ahora. La revolución no es un evento que ocurre fuera de la condición humana de los actores sociales. Ahí hay un problema también teórico bien importante. Pensamos que la revolución es un suceso que ocurre fuera de nosotros y resulta que es un suceso que debe ocurrir primeramente en nosotros. Es un proceso de humanización, ya lo advertía Marx. Y en ese proceso de humanización, y voy a señalar una idea que ha sido manejada, pero que no ha sido designada, pienso yo, en el justo rigor teórico, es el problema de que la realización del ser humano primeramente se ejercita a través de la producción. Ya lo dije en las palabras con las cuales comencé a conversar aquí. Es trabajando como el hombre transforma la naturaleza. Es trabajando como el hombre modifica el espacio ecológico donde él desarrolla su vida. De manera que la actividad productiva, ¿verdad?,
es una modalidad a través de la cual ejerce para mal o para bien su protagonismo. Digo esto, para mal o para bien, porque resulta que el orden civilizatorio moderno, ¿verdad?, ha traído consigo patologías sociales, patologías orgánicas, patologías mentales, patologías espirituales. Bien lo decía Foucault, trae consigo heridas del alma que nunca se cierran, porque resulta, y en eso contribuimos, a lo mejor sin quererlo, los educadores, los maestros y las maestras, adoptando una pedagogía, y ahí voy a caer en el tema de la educación, ¿verdad? El orden civilizatorio moderno que forma ciudadanos individualistas, competitivos, ¿verdad? Todo eso que hemos dicho con otras palabras a lo mejor esta mañana, individualistas con apego a los bienes materiales, ¿verdad?, consumidores, no productores, ¿verdad? Ese monstruo, para utilizar la palabra que empleó hoy, hace rato, Víctor Hermoso, vamos formando o deformando un ser social, ¿verdad?, que desarrolla en sí patologías de las cuales Marx disertó mucho en sus textos. Es la categoría de alienación, ¿verdad? Es la desfiguración de la condición humana, ¿verdad? Es el desarraigo, ¿verdad?, del ser humano en sus entornos en los cuales hace vida. ¿Cuáles son esos desarraigos? Son muchos. Uno, por ejemplo, la acentuación del rasgo racional de la condición humana en detrimento de los otros. Vivimos en una civilización superracional y olvidamos la condición humana compleja que toma en cuenta otros ingredientes. Ese rasgo es alienante. Pensamos demasiado, sentimos, vivimos menos, y las vivencias del ser de tipo espiritual las subestimamos, nos mofamos de ellas incluso. Entonces, ahí hay una suerte de patología que es el pensar en exceso, el vivir menos, ¿verdad?, el experimentar la vivencia del ser de manera integral, de manera cada vez con menos verdad. Yo señalaba hace días una vivencia. Yo tengo una hija que es licenciada en artes plásticas y tiene una visión ecológica muy arraigada, ¿no? Y un día íbamos en el carro para el sitio de trabajo, era febrero, pero sin embargo por las lluvias como se están ocurriendo este año en Venezuela, se dio la explosión de la primavera en mi universidad, que tiene un campus muy grande, ¿no? Y vimos cómo florecieron los apamates, los bucares y los araguaneros. No florecen juntos, porque hay una manera de comportarse en la naturaleza. Pero en ese momento estaban florecidos ya los araguaneyes y empezaron a florecer los bucares. Como ustedes saben, son de color naranja las flores. Y experimentamos, ¿verdad?, una vivencia imposible de traer aquí con palabras. Es el gozo, la satisfacción, ¿verdad?, de ver la naturaleza, ¿verdad?, en acción, ver que la ecología, ¿verdad?, florece, bulle, pulula, y eso nos trajo a nosotros un goce espiritual y emocional muy grande. Cuando pensamos demasiado, somos incapaces, nos convertimos en inhábiles para vivir de manera completa la vivencia del ser. Y el revolucionario, todos los revolucionarios debemos estar pendientes de eso, que la revolución pasa por el desarrollo pleno de todas las potencialidades humanas y también las emocionales y las espirituales. Bien, entonces la transformación yo la entiendo, ¿verdad?, como un movimiento, como una vivencia, ¿verdad?, en la cual podamos desarrollar todas nuestras potencialidades individuales y también colectivas.
Entonces, cuando hablemos de proceso de transformación universitaria, estamos pensando, ¿verdad?, en construir una institución educativa nueva que sea capaz, ¿verdad?, de promover el desarrollo pleno, completo, intenso de todas las potencialidades humanas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado en el orden civilizatorio moderno? Que ha sido por un motor de todas las patologías, de todas las alienaciones habidas y por haber. Voy a mencionar algunas pocas. ¿Por qué en las instituciones universitarias los docentes, los trabajadores con función docente, no se ponen de acuerdo con los otros trabajadores? Todos somos trabajadores. Si vamos a promover la revolución, ¿verdad?, es el trabajador el que va a promover la revolución, el protagonista. Y en las universidades hay trabajadores con función docente y trabajadores con función no docente. Y hay otros protagonistas, el estudiante, el vecino, el productor. Pero en fin, ¿qué ocurre allí? Hay un proceso, ¿verdad?, de desfiguración de las relaciones humanas, en las cuales, ¿verdad?, el trabajador con función docente se considera superior y los trabajadores con funciones no docentes asumen su subordinación. Y entonces, ahí hay un problema. Entonces, una de las propuestas que yo traigo esta mañana es la promoción de los consejos de trabajadores. Parece una cosa elemental, parece una cosa utópica, pero creo que todos los revolucionarios que hacemos vida en las instituciones de enseñanza de este país tenemos que promover la organización de la fuerza laboral que hace vida en las instituciones de enseñanza, para que tomemos decisiones trascendentales. Entonces ahí viene la otra propuesta, los mecanismos de consulta. Tienen que ser complejos, tiene que haber las asambleas como estrategias para la toma de decisiones, pero también tiene que haber decisiones que se tomen de otra manera, a través de los cuerpos colegiados, a través de otras instancias organizativas, como los departamentos académicos, ¿por qué no?, las direcciones, en fin. Tiene que haber un ejercicio de la democracia que combine estilos, formas de tomar decisiones, unas de tipo asambleística, donde los trabajadores debemos asumir el protagonismo, y otro de tipo corporativo, de otra manera. Entonces, yo pienso que la transformación universitaria pasa por primero, organizarnos desde adentro, a los trabajadores, a la fuerza laboral. Y en segundo lugar, por perfeccionar los métodos de toma de decisiones en todas las universidades. Pero ¿qué ocurre? Y voy a ser esta mañana muy autocrítico, porque yo soy autoridad universitaria en la institución donde presto servicio. Tengo un puesto muy modesto, pero allá no estoy en la gerencia universitaria. ¿Qué ocurre? Que a veces le tememos a estos métodos de consulta. El realismo político, el realismo partidista y muchas otras cosas que conciernen a la institución universitaria. Ese pragmatismo a veces, ¿verdad?, es obstáculo para la aplicación de estrategias, ¿verdad?, transformacionales, revolucionarias, que debemos ir no solamente concibiendo en la cabeza, sino ir progresivamente aplicando a nuestras universidades. Entonces, ahora yo quisiera concluir, porque creo que esta reunión ha sido extensa, ha sido larga. Yo quisiera hablar un poquito de un tema que me angustia, que es el proceso de creación del conocimiento dentro de las universidades. Tenemos que ingeniarnos las cosas para realmente abrir la universidad, ¿verdad?, a la ciencia y la tecnología populares. Estamos en deuda con la comunidad, ¿verdad?, con la cultura, con nuestras idiosincrasias nacionales, porque aún en nuestras universidades tenemos ese complejo de pensar
que la ciencia solamente se crea en las instituciones con rigor científico, mediante el imperio del llamado método científico experimental. Eso es un mito. ¿Hasta qué punto, verdad, las comunidades culturales de este país no han ido resolviendo sus problemas fundamentales de manera ancestral? Yo que vengo de una comunidad, ¿verdad?, indígena, yo soy un mestizo. Los pueblos indígenas, los llamados pueblos indígenas, los originarios, habitantes de estos entornos, hemos satisfecho todas nuestras necesidades de alimento, de vestido, de vivienda, y otras necesidades, utilizando el saber popular. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para, sin negar que hay muchos rasgos de esa saber popular que a lo mejor no contribuyen al mejor vivir, porque no todo lo que hace el pueblo es bueno? A veces hay cosas que el pueblo concibe y lleva adelante que no contribuyen a su buen vivir. Pero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos las vamos a arreglar para abrir nuestra universidad, ¿verdad?, al saber popular? Y ahí viene la última de mis puntos de discusión. La universidad moderna tiene que ser puesta patas arriba. No puede ser el programa académico, la unidad curricular. Y allí reivindico los intentos que se han hecho en las universidades territoriales y en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tenemos que entonces romper con ese esquema academicista y empezar a trabajar con proyectos factibles, con proyectos productivos. Y esto que estoy hablando ahorita es una utopía delirante, pero si no pensamos, ¿verdad?, expresando nuestros sueños, no vamos a llegar a ningún lado. Yo pienso que el ciudadano que vamos a formar en la universidad debe acceder a un plan de estudio en la cual su formación dependerá del cumplimiento de las fases de los proyectos productivos en materia alimentaria, en materia de vivienda, en materia de seguridad, atendiendo a los grandes problemas nacionales. Voy a colocar un ejemplo. Yo, por ejemplo, quiero estudiar agronomía. Ojalá fuera así, pero bueno, voy para viejo, pero supónganse que tenga 18 años y quiera estudiar agronomía. ¿Qué es lo que yo hago en una universidad? Me inscribo en un proyecto socioproductivo como aprendiz. Y todas las competencias que yo vaya adquiriendo me las va a marcar la pauta del proceso productivo. Si tengo que contar, si tengo que medir, ¿verdad?, si tengo que construir cosas desde el punto de vista de la aplicación científico y tecnológico, eso me lo va a dar, ¿verdad?, ese proyecto, por supuesto, a través de un programa orientado al cumplimiento de esos proyectos factibles. Ahora, pero ese proyecto factible tiene que estar orientado de tal manera que sea como los núcleos de desarrollo endógeno, donde haya miembros de la comunidad vecinal y productiva también involucrados. Entonces habrán otros componentes, hoy denominados curriculares, de participación, de integración comunitaria, ¿verdad?, de vivencia comunal, ¿verdad?, que me los irán también marcando las necesidades de la aplicación plena del proyecto factible. Entonces, yo entiendo que eso no es viable hoy, pero tenemos que ir pensando, ¿verdad?, en que la institución universitaria debe servir para formar ciudadanos, pero también debe ser una entidad habilitada para la producción, según los planteamientos de los planes de desarrollo económico y social de la nación. Entonces, eso no puede ser una imposición tiránica, sino que hay que rediseñar la estructura académica de la universidad para proponer estructuras académicas, productivas e investigativas que obedezcan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las comunidades. Entonces, bueno, yo traía aquí otras cosas
pero pienso que estas cosas que he dicho aquí poco orientan o dan una síntesis, pienso yo, a este debate tan interesante, tan bonito, que espero yo desde ahora se vaya dando. Y estoy muy agradado de haber compartido con unas personas tan sabidas, tan brillantes, también orientadas desde el punto de vista teórico. Y bueno, estoy aquí muy dispuesto a seguir participando en el debate y me pongo, Gustavo, a la orden para cualquier iniciativa que quiera promover este centro tan prestigioso. Y a mis compañeros, bueno, que cuenten conmigo con un educador, porque eso es lo que yo soy, un educador y un promotor cultural. Muchas gracias.